Ok, chicos, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buen día, chef. ¿Cómo se sienten de iniciar su último ciclo? Y el más chévere de todos. Bueno, quiero darles la bienvenida a este curso de Cocina de las Américas. Esta es una asignatura realmente que yo disfruto mucho, me gusta muchísimo, porque está ya en el último año. Ustedes tienen algunas actividades súper interesantes, creo que ya todos sabemos, ¿no? Que en lo que consiste o en lo que hacemos en este último ciclo de Cocina de las Américas, pues entonces realmente quiero darles la bienvenida, motivarles y echarle porras para que salgamos de esta asignatura pues súper bien. Cocina de las Américas realmente es una asignatura que tienen que disfrutarla. En esta instancia ustedes ya han desarrollado todos los requerimientos técnicos, ¿no es cierto?, de cocciones, de cortes, de uso adecuado de productos, de elección de productos, ¿no es cierto?, pertinencia y demás. Entonces, lo que hacemos en Cocina de las Américas es, pues, identificar perfiles de sabor de las diferentes zonas de América del Norte, América Central y América del Sur. Pero parte fundamental de esta estructura de Cocina de las Américas es el que ustedes saben que nos fusionamos con la asignatura de prácticas preprofesionales con José Ochoa para darle vida, podríamos decir, al juego de roles o a la estructura de juego de restaurantes, ¿no? Que hemos venido trabajando ya algunos ciclos. Entonces, nada, pues desearles la mejor de las suertes durante este ciclo. No desmayen, ya estamos pasando una situación difícil. Yo les felicito por estar aquí presentes, por querer ya terminar sus estudios, por querer cursar esta asignatura, ¿no? Y yo les ofrezco y les estoy segura de que van a poder disfrutar mucho si lo hacemos a conciencia, ¿no? Como les decía, para mí esta asignatura no es una asignatura pesada o es una asignatura igual a las que han venido ustedes cursando antes, sino más bien quisiera que entiendan esto como una asignatura para disfrutar, ¿no? Para reconocer los perfiles y las características, ¿no? De sabor de cada uno de los países que vamos a ir estudiando, ¿sí? Antes de iniciar, pues quiero tomarles lista. Hay algunas personas que creo que no están dentro de la lista, entonces quisiera ver cómo están para que revisen, ¿no? Si es que es necesario. A ver si es que revisan. Bueno, Aucay. Presente, chef. Buenos días. Buenos días. Becerra. Presente, profe. Y Acando. Presente, profe, buenos días. Y Chizaguano. Presente, profe, buen día. Ok, buenos días. Chucky. Presente, chef. Buenos días. Buenos días. Juncay. Buenos días, presente, chef. Buenos días. Jiménez Darwin. Buenos días, chef, presente. Buenos días. Manrique Aurimar. Buenos días, chef, presente. Ya, Morocho John. Presente, chef, buenos días. Buenos días. Pacheco Jessica. Presente, profe, buenos días. Ya. Uruncajas Génesis. Buenos días, profe, presente. Días. Calvos María Camila. Presente, chef, buenos días. Buenos días. Y Vázquez Cristian. Presente, chef, buenos días. Buenos días. Ok. ¿Alguien que no esté en la lista? Yo, profe. A ver, ¿quién? Caterine Humala. Ya, Humala. ¿Quién más? Hugo Calle, ¿no? Sí, profe. Ya, ¿quién más? ¿Nadie más? Jessica, apenas saca ahorita. Ah, Jessie. Gracias. Jessica. Ya. Bueno, yo supongo que durante el día de hoy o ya estos días procuren, porfa, revisar, a ver, que se actualicen las listas, ¿ya? Para que estén todos inscritos. Sin embargo, creo que ya en la plataforma están todos, no sé, creo que me faltaba el Hugo y la Jessica, sí, que no estaban.
pueden matricularse ya sin problema. Está activada la automatriculación para que puedan ingresar a la plataforma, ¿ya? Y este momento voy a pasar allá. A ver, vamos a pasar a la plataforma. ¿Ya? Y quiero ir revisando con ustedes alguna de las informaciones que tenemos pendientes ya para iniciar este proceso. ¿Ya? Creo que estamos todos en la plataforma. Me falta alguien de ingresar. Quiero darles algunas recomendaciones para iniciar ahora. ¿Estamos todos? ¿Alguien falta matricularse? ¿No? ¿Estarán todos? Bueno. Ok. A ver, chicos, tenemos al inicio de la plataforma esta plantilla que yo les coloco para que ustedes puedan tener acceso mucho más rápido a cualquiera de los recursos que tenemos dentro de la plataforma, ¿sí? Si bien está, el día de hoy no tuvo nadie problema de poder ingresar a la conexión, yo el día de ayer les coloqué, ¿no es cierto?, ya la conexión para que ustedes puedan entrar directamente. Es una conexión que no tiene claves, una reunión recurrente la que tenemos activada, ¿ya? En esta plantilla que ustedes tienen al inicio, en la parte introductoria de su sala o de su aula virtual, tenemos esta plantilla que les va a servir a ustedes para hacer acceso directo hacia cualquiera de los recursos que tenemos dentro de la plataforma, por lo menos los más importantes que tenemos en la plataforma, ¿ya? Las clases que se van a dar diariamente o las clases tanto teóricas y prácticas van a ser grabadas. En el caso de las clases prácticas, algunas clases que no puedan asistir sus compañeros, según no sé cómo vayamos a estar esta semana o la próxima semana que viene, pues intentaremos igual hacer grabaciones de las clases prácticas para que ustedes no pierdan el hilo de la información. Ahora, todas las clases teóricas igual van a ser grabadas y van a ser subidas en la plataforma. Tienen ustedes una carpeta donde van a estar todas las clases grabadas y si es que ingresan acá, ustedes pueden hacer clic directamente sobre el ítem de las clases grabadas y les va a mandar directamente a las clases que van a estar aquí ya una vez que, ¿no es cierto?, tengamos esta información. ¿Qué más tenemos dentro de la plantilla? Ustedes pueden acceder también directamente antes que se cargue, a la guía de estudio, este documento que tenemos que va a ser importante de consulta, de seguimiento de la información, ¿no? Que vamos a ir viendo durante todas estas clases que tenemos previstas, ¿ya? Esta guía de estudio es un documento donde ustedes encontrarán aquí toda la información, o por lo menos una parte de la información, ¿no es cierto?, para poder realizar las actividades que tenemos previstas durante este ciclo. Ya, esta guía de estudio, voy a hacerles clic para que puedan observar, está cargada ya y está en la primera parte de su sala. ¿Ya? Este documento incluye toda la información, cuáles son las tareas que vamos a ir realizando, cuáles son los componentes de cada una de las unidades que tenemos, cómo vamos a realizarlos, cuáles son las preparaciones que iremos haciendo, cuáles son las actividades que vamos a tener. Hay un par de test también que se van a hacer al finalizar cada unidad, que va a ser importante que ustedes revisen. En la parte de la introducción aquí a Cocina de las Américas tenemos información que analizaremos la próxima clase, que vamos a tener las 4 horas virtuales. No creo que tengamos las 4, pero vamos a revisar esta información de forma virtual, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las actividades? Hay los mapas, hay la información que ustedes pueden hacer consulta para poder realizar nuestras clases de la mejor manera, ¿no? Entonces, está bastante completa. La mayoría de la información que ustedes tendrán que ir realizando consulta está dentro de esta guía de estudio. Algunos términos claves, realmente es mucha información la que tienen aquí que como docentes hemos elaborado para que ustedes tengan acceso pues a toda la información, sobre todo resumida, ¿no? Porque si vamos a analizar o estudiar los países, a mí me interesa que ustedes de forma muy objetiva sepan las características más importantes que tiene cada uno de estos países para que podamos entender la parte gastronómica, ¿sí?
Entonces, esta va a ser información de consulta, ya de la guía. Voy a salir de la guía para ir al resto de recursos. ¿Ya? Está aquí también el acceso para la clase virtual. En el caso de que ustedes quieran acceder directamente desde la plantilla, hacen clic, ¿no es cierto? Y les va a aparecer la conexión para el Zoom, para que tengan un acceso mucho más rápido a la conexión. En la primera parte de la guía, del aula virtual, tenemos incluso aquí, ¿no? La información de la conexión. En el caso de que ustedes requieran conectarse por otro dispositivo, tienen cuál es la ID, ¿no? de la clase. La clave realmente les puse aquí como requerimiento, pero realmente no les pide, ¿no? En el caso de que les pida, tienen aquí toda la información para que ustedes puedan hacer una navegación correcta, súper clara, precisa en la plataforma. ¿Qué más tengo? Tengo aquí el acceso a las requisiciones. Aquí tienen ustedes la lista de los ingredientes que vamos nosotros a requerir y las preparaciones que tenemos de acuerdo a cada una de las clases, ¿ya? No les he colocado fechas porque siempre tenemos estos cambios, ¿no? Entonces, realmente no quise ponerles fechas, pero donde ustedes sí tienen fechas es en el siguiente documento de apoyo, que es el PEA de la asignatura, ¿no? A ver, aquí les abro. Quiero mostrarles. Ya, no sé si estamos observando o no se abrió. No. Ya, ahí está. Nada, profe. Ya, ahí está. Ya, entonces ustedes tienen aquí este documento del Excel donde van a tener las requisiciones o, a ver, ya me salí. Ya, ahí está, ¿no? Ustedes tienen aquí por sesiones todos los requerimientos que tenemos, ¿ok? Y las recetas que vamos a hacer durante nuestras clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la primera sesión tenemos los 2 menús de Estados Unidos, Nueva Inglaterra y el menú de Medio Atlántico, que esto vamos a hacer en la primera sesión que tenemos de Estados Unidos. Ya por darles un ejemplo de cómo está estructurada las clases en este documento de Excel. Ya aquí vamos viendo según las sesiones, ya cómo están las requisiciones, ¿ok? Para que ustedes puedan tener la información antes de poder realizar la clase, ¿ya? Por la nueva modalidad que estamos presentando, ¿no es cierto? Ya desde hace 2 ciclos en realidad, las clases ustedes saben que se estructuraron para que tengamos estas 2 horas teóricas y vamos a tener las 4 horas prácticas, ¿sí? Ustedes ya están en este momento a un nivel mayor. Hemos venido trabajando, por ejemplo, en las clases que se estructuraban de 3 horas. En el caso de cocina ecuatoriana, por ejemplo, elaboraban un menú, ¿no es cierto? Estoy hablando del proceso anterior. Quizás cocina 3 fue la última clase que ustedes tuvieron así. Ahora ya para esta instancia donde estamos ya en una cocina profesional, como es Cocina de las Américas, vamos a ir elaborando con ustedes al menos 2 menús dentro de las horas prácticas, ¿sí? Esto quiere decir que ustedes van a tener que ir trabajando bajo presión y va a ser súper importante que trabajen bajo presión y que puedan ir desarrollando las recetas. La Cocina de las Américas se compone de algunas estructuras en cuanto al desarrollo de las clases, ¿sí? ¿Qué vamos a ir haciendo? Tenemos normalmente la clase teórica donde se da o se explica toda la estructura, elaboración de las preparaciones, identificación de las características más importantes. Luego ustedes van a tener clases de reproducción en donde van a tener que elaborar estos menús, ¿no? Estos menús que ya están estructurados según el requerimiento, ¿no? Van a tener que desarrollar estos menús. Vamos a tener un par de clases demostrativas también donde yo voy a cocinar, les podríamos decir, para que ustedes identifiquen ciertos indicadores, ¿no? De cada una de las cocinas. Y finalmente, la estructura del juego de roles o la tercera instancia que tenemos dentro de las clases es cuando ustedes tienen que hacer sus propuestas, ¿no? O sea, son ustedes quienes hacen su propuesta de cocina
en base, obviamente, a la investigación, a la revisión de la información que hayamos visto. Eso es lo que nos va a tocar hacer, por ejemplo, con Cocina de México, ahora en esta primera unidad, que es Cocina de Norteamérica, ¿sí? Entonces, les comento esto un poquito para que veamos cuál es la estructura de las clases. Todas estas clases van a ser calificadas. En el caso de los juegos de roles, estos van a ser calificados también como pruebas, ¿ya? Normalmente los juegos de roles es un trabajo en grupo que se tiene que hacer y que ustedes irán trabajando toda esta información, no solamente en Cocina de las Américas, sino también en la asignatura de prácticas preprofesionales. Ya tendrán con José, no sé qué día tienen con José la clase, para que él les pueda definir, ¿no? Cuáles son los parámetros, cuáles son lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Los requerimientos que tenemos que ir trabajando para que se vaya desarrollando, ¿sí? Ahora, estas dos asignaturas o este juego de roles no trabaja por separado, ¿sí? Todo trabajamos en conjunto, es un trabajo que hacemos junto con José. Normalmente nosotros ya tenemos la estructura de este juego de roles, entonces ustedes van a tener que ir obviamente cumpliendo con los requerimientos, pero es una actividad que la trabajamos en conjunto, ¿sí? No se separan, no es que conmigo hacen una cosa, con José hacen otra, no. Vamos a ir trabajando y empujando todos juntos para que se vayan desarrollando todas estas actividades y requerimientos que vamos a tener. Obviamente, desde la parte de prácticas preprofesionales, ustedes ven toda la estructura organizacional de este juego de roles y ya conmigo lo que vamos a hacer es identificar las características de los países con los que vamos a ir trabajando, ¿no? Este juego de roles y toda la información teórica de elección de menú, de identificación de productos, de identificación de sabores, de los platos que vamos a ir proponiendo, las visitas que se tienen que hacer para poder identificar ciertos rasgos, factores, todo eso lo vamos a hacer desde la Cocina de las Américas, ¿ya? Sí, sigamos entonces, les voy a seguir compartiendo la estructura de nuestra aula virtual, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen clic, por ejemplo, aquí, vamos directamente a nuestra primera unidad, que es América del Norte, ¿sí? En donde están toda la información y los datos de tareas que vamos a ir realizando. En este momento yo no les coloqué todas las tareas aquí, les voy a ir activando esto de acuerdo al avance que vamos a tener cada semana, ya, pero están colocadas aquí todas las tareas, que son las mismas que se encuentran en el PEA, ¿sí? En la primera parte de nuestra aula virtual tenemos aquí el documento del PEA también, ¿sí? Donde vamos a tener aquí la estructura de cómo se van a desarrollar nuestras clases. En realidad, esta semana que vamos a estar en esta virtual hasta que se levanten las medidas del 9, nosotros teníamos previsto dentro del PEA igual realizar las actividades de forma teórica. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos todavía clases dentro de la cocina, sino estas 4 horas que tenemos de esta semana la vamos a utilizar para revisar toda la parte teórica de estos 2 países con los que vamos a iniciar, Estados Unidos y México. Y ya desde la próxima semana, ¿ok? Teníamos creo que el lunes feriado, pero la próxima semana igual vamos a utilizarla para constituir toda la parte teórica inicial que necesitamos de estos 2 grandes países que tenemos en América del Norte, que es Estados Unidos y México, ¿sí? Hay algunas tareas que vamos a ir realizando, para eso también ya les voy a mostrar el documento de análisis técnico que hacemos normalmente con todas las regiones o las zonas que vamos a ir estudiando, que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Pero quisiera que en el PEA ustedes vayan revisando, que quiero que comprendan que aquí tenemos toda la estructura, ¿no es cierto?, de las actividades que vamos a ir realizando en cada una de las clases durante estas semanas, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, tenemos que hacer ya para la próxima clase una investigación chiquitita de una tarea sobre la gastronomía de Estados Unidos que me gustaría que ustedes realicen para la próxima clase que tenemos. Creo que es el día de mañana, ¿no? ¿Estoy mal? ¿Es mañana? Ayúdenme. ¿Sí están ahí? Sí, ya te he visto el horario, Chef. Ya, entonces, Sí, pero esta mañana.
les comento que durante esta semana y la próxima vamos a hacer el análisis teórico que asimismo estuvo estructurado dentro de nuestro PEA, ¿no? Dentro de nuestra planificación. Algo que yo siempre hago y que me gusta hacerlo es estructurar las clases de esta manera, ¿no? Que tengamos la parte teórica como importante y luego la parte práctica, ¿no? De ejecución. Sobre todo si vamos a analizar los países de este momento de América, hay mucho conocimiento teórico que necesitamos revisar, ¿sí? El mismo hecho de la cantidad de información que tenemos nos pide o nos exige que definamos nosotros, ¿no? Cuáles son los conocimientos esenciales que necesitamos en cada una de estas unidades, ¿no? Empezando por América del Norte, ¿qué necesito yo saber de Estados Unidos? ¿Qué necesito saber de México, ¿no? Para poder estructurar ya y poder partir con esta información y poder realizar nuestras preparaciones. Todas las recetas, porque llamo así, obviamente, las recetas que se eligen para poder realizar en nuestras clases, se han elegido considerando los productos y el perfil de sabor que ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Entonces, es por eso que yo veo importantísima la parte teórica de poder identificar los rasgos más importantes para poder, a partir de eso, definir estos perfiles de sabor en cada una de las preparaciones que yo hacemos, ¿sí? Yo siempre les pongo de ejemplo para que podamos entender lo que hay que hacer dentro de la cocina de las Américas, y les pongo el ejemplo siempre del encebollado, ¿ya? Yo quisiera que ustedes me digan cuáles son o qué definimos como perfil de sabor en un encebollado. ¿Qué tiene que tener el encebollado para que sea reconocido como un plato tradicional del Ecuador, pero ustedes lo prueben aquí o lo prueben en Estados Unidos, lo prueben en Europa, lo prueben en Oceanía? ¿Qué debe tener el encebollado para que sea considerado un plato tradicional y sobre todo que ustedes definan los perfiles de sabor? ¿A qué me sabe el encebollado? A ver si alguien quiere participar. O pregunto. Profe, yo creo que lo típico del encebollado es el encebollado, el encurtido ese de la cebolla, el limón, el acompañado con el tostado, los chifles, así, creo. Ya, está bien, sí, o sea, obviamente un encebollado sin cebolla no es un encebollado, ¿no es cierto? Ya, eso es uno de los perfiles de sabor que yo puedo identificar en el encebollado, ¿no es cierto? El sabor de la cebolla está encurtido, como dices tú, el sabor del limón, ¿no es cierto? Por ahí, ¿qué hierbita utilizamos para hacer El culantro. El culantro, ¿no es cierto? Ya. Díganme ustedes, si yo me como un encebollado en Estados Unidos y no tiene albacora, ¿a qué me sabe el encebollado? ¿Me va a saber el encebollado? No. No es cierto, porque ese fondo, ese sabor de este tipo de pescado es el que define el sabor final del encebollado, ¿no? ¿Qué otro producto, aparte del tostado, quizás es representativo del encebollado y que si no tiene ese producto, no me sabe encebollado? La yuca. La yuca. La albacora. Okay. Y el culantro ya mencionamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes. La albacora, ¿no es cierto? El sabor del culantro, la cebolla, el tostado. Si esos productos no están presentes dentro del encebollado, yo no tengo el perfil de sabor, ¿sí? Voy a tener un plato rico, voy a tener un plato sabroso, pero no voy a tener, ¿no es cierto?, un encebollado como tal. Esos elementos definen el perfil de sabor que debe tener este plato de la cocina ecuatoriana, ¿verdad? Entonces, esos detalles, ¿no es cierto?, de sabor son los que nosotros vamos a ir identificando en cada uno de los platos, porque ustedes me van a decir, Vero, a ver, yo no sé a qué sabe un clam chowder. El clam chowder es un plato de la cocina de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Es un plato que quizás lo hemos hecho en clases anteriores, pero que tiene, ¿qué productos son los que definen a este clam chowder como típico de los Estados Unidos? Entonces, esa identificación de esos productos son los que vamos a ir realizando dentro de nuestro análisis técnico en las clases teóricas, ¿sí?
¿Para qué? Para que cuando ustedes realicen el plato, sepan cuáles son los productos que tienen que predominar o los sabores que tienen que predominar y así nos acerquemos mucho más, ¿no es cierto?, a los sabores de este país o de esta zona de estudio que estemos revisando, ¿sí? La cocina internacional o la cocina de las Américas o la cocina de otros países realmente se fundamenta en eso, ¿no? En que nosotros identifiquemos los perfiles de sabor y de ahí partimos para poder interpretar cualquier tipo de receta. Si yo les pregunto a ustedes qué tipo de grasa, por ejemplo, define la cocina francesa, ¿a qué debe saber si yo utilizo una grasa? ¿A qué debe saber la cocina francesa? La mantequilla, La que se obtiene mantequilla, de la leche ¿verdad? de la vaca. ¿No es cierto? La mantequilla, pero si yo me voy a países como Italia o Grecia, países del Mediterráneo, ¿cuál sería la grasa que define el perfil de sabor de estos países? ¿Aceite de oliva? El aceite de oliva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo concibo yo la cocina de otros países? A partir del perfil de sabor. Yo no podría, por ejemplo, decir, si bien se utiliza, ¿no? Pero yo no podría, por ejemplo, decir que tengo un plato de la cocina mediterránea, ¿no es cierto? No sé, una ensalada caprese, que sepa a mantequilla. No, porque no es un producto, ¿no es cierto?, que está dentro del perfil de sabor de esta gastronomía, ¿sí? Si es que yo tengo un plato, por ejemplo, de la India, que tiene mucho sabor a curry, mucho sabor a canela, mucho sabor, ¿no es cierto?, a pimienta, a especies dulces, yo sé que estoy hablando de un plato de este país. Si es que yo estoy, por ejemplo, en Brasil, estoy en un país como Brasil y tengo sabor a la yuca, tengo sabor del frijol, de los productos como el cerdo, de hierbas igual como el culantro, entonces sé que estoy hablando de este país, porque los elementos que estoy utilizando definen ese perfil de sabor, identifican esta gastronomía, ¿no es cierto?, como propia de su país. Hay una infinidad de platos que nosotros podríamos realizar de la cocina de las Américas, o sea, millón platos que pueden definir este perfil de sabor, pero lo que hacemos es intentamos de las preparaciones que están elegidas dentro de nuestras requisiciones son las que más se acercan a definir ese perfil de sabor de cada uno de estos países, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ya saben, en este caso las técnicas de cocción, las técnicas de corte, ¿no es cierto?, las técnicas de presentación, esas son, es información que ustedes irán consolidando en cada una de las preparaciones que van a realizar. Yo no les voy a decir, por ejemplo, a qué temperatura se cocina el cerdo. Ustedes ya saben a qué temperatura se cocina el cerdo. Yo no les voy a decir, por ejemplo, qué tipo de corte van a realizar, si es que ustedes ya saben el corte que realizan, si van a hacer un guiso, por ejemplo. Si van a hacer una ensalada, entonces ya saben qué tipo de corte tienen que aplicar. O sea, toda esa información de técnicas como tal, ustedes tienen que validar dentro de la cocina de las Américas. Y lo que yo como docente voy a calificar de parte de ustedes es que identifiquen claramente, ¿no es cierto?, esos perfiles de sabor, los productos a utilizar, ¿sí? Y que sobre todo ejecuten correctamente, ¿no es cierto?, las técnicas. Validamos que ustedes ejecuten correctamente las técnicas, pero siempre apegados, ¿no?, a definir ese perfil de sabor que es el reto que tienen ustedes dentro de la cocina de las Américas, ¿sí? Si es que yo sé que tengo un plato de la cocina peruana que utiliza muchísimo culantro, muchísimo huacatay, o que utiliza muchísimo, yo que sé, añinomoto, utilice mucha soya, no voy a esperar tener un plato que tenga orégano seco, por ejemplo. Un lomo saltado que ustedes hagan con orégano seco, no, porque el orégano no es parte del perfil de sabor, ¿no es cierto?, de la cocina de Perú. Entonces, no es que al final yo voy a tener un plato feo, no. O sea, todos los platos, así yo le ponga orégano o no le ponga orégano al lomo saltado, me va a saber bien. Pero si pongo orégano, no es un producto que está dentro del perfil de sabor. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que hacer o destacar dentro de la cocina de las Américas, que cada uno de los países que ustedes estén en estudio, ¿sí?, puedan definir o puedan demostrar este perfil de sabor, ¿no? ¿Y cómo llego yo a eso? A través de la investigación, del consolidar la información en las fichas, para que ustedes puedan, pues, tener clarísimo hacia dónde vamos en cada una de estas preparaciones, ¿ya? Y lo que sí voy yo a pedirles de manera personal, así, pero con mucho afán, es que por favor
procuren ustedes en que cada una de las clases demuestre que ustedes están súper interesados y que sobre todo hubo un conocimiento anterior teórico, que hubo una planificación de sus preparaciones, el que ustedes puedan definir de pronto, no sé, una vajilla, el que puedan definir ciertos detalles en la presentación, por ahí alguien quiso traer unas hojas, quiso traer unas flores, quiso traer, no sé, un crocante hecho de su casa porque sabe que vamos a hacer una preparación súper sencilla, o quieren hacerlo dentro de las clases también. Yo no me opongo a que ustedes lo hagan, ¿sí? De hecho, me interesaría que ustedes puedan ir haciendo un portafolio de fotos de sus fichas que pueda quedarles a ustedes como un recuerdo bonito, ¿no? De estas clases. No se trata simplemente de venir y desarrollar las recetas. Ah, ya me quedó rico. No, ustedes tienen que ser conscientes en cada clase de lo que estamos queriendo hacer, ¿sí? Por ahí si a alguien le gusta el achote en la comida y quiere poner achote en un producto que nada que ver, o sea, hay que consultar, ¿no? Hay que definir a ver si eso me va a sumar o me va a restar al plato. Porque lo que yo estoy haciendo, recuerden, y eso tiene que estar aquí siempre, es definir un perfil de sabor en cada una de las cocinas. Y si es algo nuevo para nosotros, obviamente está la asistencia, está el apoyo mío y está sobre todo la investigación que ustedes hagan. Yo no les voy a mandar a que se coman libros, ¿sí? Porque realmente no creo que estemos ya en esa instancia. No quisiera que eso suceda. Lo que quiero es que ustedes disfruten, ¿sí? Haciendo la revisión de esta información, ¿ya? El ciclo pasado a mí me decían que era la profe Netflix, por ejemplo, porque les mandé a ver 1.000.000 de videos del Netflix, porque siento que la información que tenemos aquí no es necesario que te traslades al país, porque ya la información, los programas que existen pueden a ustedes permitirles eso, ¿no? El transportarse a los lugares sin necesidad de estar físicamente. Y creo que tendríamos que más bien aprovechar esta información, ¿no? Y poder observar. Me gustaría que ustedes, pues, desde ya vayan considerando, ¿no? Esta formación que podemos tener gracias a la tecnología, ¿no? El utilizar estas herramientas creo que es súper importante en nuestra formación. Creo que la mayoría somos bastante, tenemos esa memoria, ¿no? Gráfica que permite que quizás viendo fotografías o viendo videos, esta información queda mucho más recogida en nuestra memoria, ¿no? Y nos puede permitir llegar a obtener mejores resultados de esta asignatura. Con todo esto quiero resumirles a que cuando estemos en una clase no me digan, ah, pero está rico. Pero es que está rico. No, o sea, no se trata solamente de que el plato esté rico, esté bien presentado. Se trata de que ustedes se crean, ¿no es cierto?, el que utilizando los productos adecuados definimos un perfil de sabor y podemos nosotros más adelante hacer cualquier tipo de plato de la cocina internacional de diferentes países. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de definir, ¿no es cierto?, los productos que definen el perfil de sabor, ¿ya? No sé si tengamos alguna pregunta hasta aquí. No creo. ¿No creen? ¿No creen? Para poder continuar, ¿ya? Entonces, chicos, súper claros con la información que tenemos en el PEA. Yo he colocado las fechas en el PEA también para que ustedes puedan este momento guiarse de todas las actividades que vamos a realizar durante estas semanas, ¿no? Igual yo les voy a ir informando y les voy a ir activando estas actividades dentro del CIF. Ahora, súper importante, este momento yo les he colocado todas las actividades de la unidad 1, ¿sí? Estas actividades están, a ver, me regreso al... Ahí estamos en el CIF. Hola, sí, ya. Sí, profe. Ya, entonces, ustedes aquí están este momento activadas o solamente por hoy quería mostrarles, ¿no? Por eso están activadas este momento las tareas aquí. Estas son todas las tareas que vamos a realizar durante este primer parcial, ¿sí? Está activada la unidad número 1, tienen todas las tareas, las actividades que vamos a realizar.
aparte de estas actividades que tenemos aquí, obviamente se van a calificar bajo una rúbrica las clases prácticas que ustedes van a desarrollar, ¿no es cierto?, durante este primer parcial. Como les decía, los juegos de roles serán considerados también como pruebas, aportes, pero a lo que voy es que ya están activadas todas las tareas que ustedes van a tener durante este primer parcial, ¿sí? Que vamos a revisar la primera unidad, que es América del Norte. El segundo parcial vamos a revisar América Central y América del Sur, y con eso finalizaríamos nuestros contenidos de la cocina de las Américas, ¿sí? Entonces, ponemos bastante énfasis en esta primera unidad, que es cocina cocina de América del Norte, porque consideramos a la gastronomía americana, o sea, de Estados Unidos, y a la gastronomía mexicana súper importante en nuestra formación dentro de la cocina de las Américas. Y es por eso que definimos realmente esta unidad importante dentro de nuestro primer parcial. Aparte de eso, vamos a considerar a México como el tema central para nuestro juego de roles, ¿sí? Entonces, hay muchísima información que revisar ahí en cuanto a la cocina de México. Toda esta información está dentro del aula virtual, y ya les voy a ir indicando también cómo vayamos realizando o avanzando con nuestra información. Pero quiero invitarles a que se comprometan, ¿no? A que se motiven con toda esta revisión de material que tenemos. Vamos a trabajar mucho en grupo, vamos a trabajar también de manera individual. Hay algunas tareas de experimentación ahí también que vamos a realizar, como el caso de la nixtamalización de nuestro maíz para elaborar nuestras propias tortillas. En su momento, si es necesario, haremos tal vez un par de visitas, si es que continúa la situación como hasta en donde estuvimos. El número de personas con las que estamos trabajando este ciclo nos permite pues realizar incluso visitas o realizar actividades, ¿no es cierto?, para poder enriquecer nuestro conocimiento. De alguna manera igual, en el caso de no poder hacer las visitas grupales, haremos visitas de forma individual, o ustedes pueden hacer grupos también, pero es importante que vayamos comprometiéndonos con todas las actividades que tenemos para poder lograr el mayor conocimiento de estas cocinas, ¿sí? Entonces, estas actividades que tienen ustedes aquí, yo las voy a ir activando. Este momento les he puesto todas aquí para que puedan observarlas, pero las voy a ir activando de acuerdo a el avance que tengamos en cada una de las clases que vayamos a tener, ¿sí? Entonces, por favor, estar atentos, siempre revisando el CIF. Las tareas ustedes saben perfectamente, si bien yo les aviso con anticipación, pero ustedes también están en la obligación de revisar las fechas, ¿no? De las actividades. De pronto en una clase no se menciona, pero si la actividad está propuesta en el CIF, ustedes van a tener que cumplirla. A veces les pongo lectura que hacer antes de las clases para que podamos enriquecer mucho más la parte formativa de las clases. Entonces, yo quisiera que vayamos trabajando de una forma muy amena, ¿sí? No quisiera tampoco imponerles a que vean cosas o que hagan visitas o cosas así, pero sí necesitamos hacerlo, y son actividades que están planificadas dentro del PEA, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan con las clases, con lo que vamos a hacer, con las actividades, tareas y demás, recuerden que el PEA es el documento que ustedes tienen, ¿no? Para poder realizar consultas. Si tienen dudas con las fechas, si no saben qué elaboraciones vamos a hacer, tienen la lista de las requisiciones, ¿no? Que tienen un documento aquí que les he puesto, igual está anclado, ¿no? En la primera parte, para que ustedes puedan ir revisando, pues, las recetas y sobre todo los elementos que vamos a ir utilizando durante estas clases, ¿ya? Preguntas hasta aquí. No, chef, creo que todo está bien. Ya. Ahora, como les dije, durante esta primera unidad vamos a fundamentar el estudio en América del Norte y en América del Norte, específicamente Estados Unidos y luego México, ¿sí? Entonces, el tema central que tenemos dentro de nuestro juego de roles es un restaurante mexicano. De hecho,
Me gustó mucho la propuesta que tuvimos del ciclo pasado y es por eso que esta vez también lo vamos a hacer, que vamos a montar una taquería, ¿sí? La idea es que ustedes con este primer juego de roles elaboren productos clásicos de la cocina mexicana, ¿ya? Que si bien es cierto en cuanto al montaje o en cuanto a la presentación, tenemos un producto bastante rústico o que no requiere mucha presión en cuanto al montaje, ¿sí? Pero lo que queremos lograr con este primer juego de roles es que ustedes desarrollen el trabajo en equipo, que se conozcan ustedes como grupo y que posterior a esto, pues puedan hacer un servicio de restaurante real utilizando técnicas de cocción adecuadas, elaborando nuestra mise en place de la mejor manera, pero todo esto lo vamos a lograr solamente si es que trabajamos en equipo, ¿no? Entonces es súper importante este primer juego de roles que se plantea, que si bien es cierto ustedes tienen que hacer una propuesta personal, grupal, se centren en que tiene que salir bien el servicio del restaurante, ¿sí? Más adelante, ya con nuestro segundo juego de roles, en el siguiente interciclo que tenemos, ahí sí vamos a trabajar más con una cocina más gourmetizada, un servicio, un montaje mucho más estilizado, ¿sí? Ahora, para este primer juego de roles, montamos una taquería y entonces ustedes tienen que hacer comida bien hecha, técnicas de cocción bien aplicadas, si bien jugamos con algo del montaje, pero vamos a centrarnos en la parte de la organización y de la ejecución como tal de nuestro restaurante, ¿ya? ¿Qué hacemos? Trabajamos con un aforo de más o menos 25, 30 personas, es lo que se atiende por servicio. Iniciamos, por ejemplo, en nuestro primer juego de roles con un grupo de 20 personas y luego vamos aumentando hemos hecho servicios incluso hasta para 30 personas, ¿sí? Obviamente en diferentes rotaciones y todo esto lo hacemos dentro de nuestro mismo horario de clases de cocina de las Américas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en el PEA, está todo estructurado para que durante las clases prácticas se desarrolle el juego de roles. Adicional a esto, ustedes tal vez en la organización van a tener que planificar el realizar la mise en place, por ejemplo, con un día de anticipación para poder ejecutar correctamente, porque habrán preparaciones, sobre todo ahora que vamos a hacer cocina de México, habrán preparaciones que requieran mucho tiempo de cocción, en el caso de los géneros, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que hacer una mise en place con anticipación. Todo esto se considera dentro de las tareas de experimentación, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que planificar de alguna manera, ¿ya?, para poder estar todo el grupo y poder realizar correctamente esta mise en place o organizarse para que puedan estar las personas que deben estar, ¿no es cierto?, para realizar esta mise en place. Toda la parte organizacional, ustedes la realizan con José. Por ahí creo que tengo al Cristian Vázquez. El Cristian estuvo el ciclo anterior. Tú ya hiciste prácticas, ¿no, Cristian? No todavía. Prácticas, no. ¿Tú cogiste? No, la materia de prácticas, ¿no cogiste ya el ciclo pasado? No, ¿Cuándo estuviste semestres. vos? No, tú estabas el Estuve ciclo como técnico. anterior y te retiraste, Ajá. creo que fue algo así. Ya. Sí. Cristian, por ejemplo, tiene ya una primera experiencia con el juego de roles. No me acuerdo hasta qué instancia llegaste, pero sí creo que estuviste en la primera ejecución del juego de roles de México. Sí, estuve no, hasta el último estuve. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que ya no avancé por las notas. Al último, ok. Sí. Ya, entonces, Cristian ya tiene, por ejemplo, una primera experiencia con el juego de roles, entonces quizás él, bajo su experiencia, ya que, ¿no es cierto?, que ya vivió, puede ir igual alimentando, ¿no?, cómo vamos a ejecutar esto de aquí. Ustedes son un grupo de 14 chicos, creo, ¿no? Estábamos 14, dejen ver. Tengo 13 personas y me faltan creo que 2 registrar, somos 15, ¿ya? Es un grupo perfecto, 16 personas creo que estamos. Es un grupo perfecto como para poder ejecutar la parte del juego de roles. Ahora, este ciclo hemos decidido
con José, porque José también está dentro de está este ciclo dando servicio, ¿sí? Va a dar servicio y tenemos un grupo chiquito ahí de servicio, que son creo que 12 chicos, que ellos nos van a poder apoyar con la parte del servicio, como quien a ellos también les damos actividades reales, ¿no? De ejecución. Entonces, como ya está el José con ese grupo también, eso nos va a ayudar a poder organizar de mejor manera este servicio, ¿sí? Lo que estaría de revisar, y me gustaría a mí mucho, en realidad, dividir al grupo en dos, a estas 15 personas, dividir en dos grupos para que podamos ir ejecutando el juego de roles en dos grupos, aunque sé que capaz y el José no me deja. Pero en el caso de separar el grupo, haremos dos juegos de roles, dos restaurantes diferentes, o si es que lo hacemos el grupo completo, obviamente tendremos que trabajar en la ejecución de un restaurante, pero yo les voy a pedir a ustedes que se comprometan con cada uno de sus roles o sus actividades a cumplir para que todo salga bien, ¿ya? Como ya les dije, lo que sí me anticipo es en decirles que vamos a tener al grupo de servicio que nos va a poder apoyar con el servicio del restaurante, pero no es que en ellos está la responsabilidad. La responsabilidad siempre va a estar a cargo de ustedes. Son ustedes quienes van a tener que direccionar este servicio con estos chicos, pero todo va a estar a cargo de ustedes. ¿Sí? Esos chicos van a estar a su cargo y van a tener que realizar las actividades, ¿no es cierto?, cumpliendo con los requerimientos del juego de roles, ¿sí? Recuerden, toda esta información se les va a dar o José va a ser quien les va a transmitir cómo vamos a trabajar la parte organizacional de este juego de roles, ¿ya? Ok. Les voy a dar unos 5 minutitos de receso para que yo también me levante a ver un café, que estoy aquí desde la mañana. ¿Ya? Yo, profe. Ok, chicos. Seguimos entonces. Les voy a pedir, de favor, siempre a esta segunda hora, que enciendan sus cámaras, ¿ya? Para saber que todos están pilas y poder continuar. Gracias, Cami, Hugo, John. Ok, Jessy, Ruth, Katy, Cristian, Luis, Ayrton. Me falta, ahí está Alex, Génesis y Jessy. Solo la Jessy Pacheco me falta. Muy bien. Ok. Ay, cierto que la Jessy Tenesaca también estuvo medio en algunos... Sí estuviste en el proceso de los roles. No finalizaste también, pero igual estuviste. Bien. Sí, yo creo que vamos lo importante es que hagamos un buen equipo y que las actividades se puedan realizar en equipo, ¿no? O sea, que no haya el problema quizás de que el uno trabajó, el otro no trabajó, sino que más bien tratemos de jalar todos para el mismo lado y que las cosas salgan bien, ¿ya? Les voy a pedir igual que si es que tienen, de ley deben tener ya algún grupo de WhatsApp, me agreguen por favor y de pronto en el mismo grupo al José, o si ya tienen un grupo con él, creo que estaban en clases ustedes con él, ¿no? El ciclo anterior, puede ser. No, hace 2 ciclos. Ya, bueno, si tienen algún grupo ya, que incluyan ahí Américas y prácticas, para que tengamos en medio que comunicación todos y que no existan tantos grupos. Sí sería bueno que hagan uno solo, les incluyan también, si es que hay compañeros que de pronto estén tomando solo prácticas,
que puedan ahora también incluirles para que nos podamos comunicar. ¿Ya? Entonces, no sé si es que, en todo, no sé, bueno, quién tenga el acceso, quién pueda hacer el grupo, les voy a dejar, pero mi número aquí para que me agreguen, ¿ya? Si no tiene, ya, ahí para que quede quien haga el grupo, pues queda ahí ya para que me puedan agregar. Ya. Ya, ok. Bueno, la próxima clase que tenemos, la siguiente sesión, les voy a pedir que realicemos un test pequeñito que tenía preparado de valoración de conocimientos, ¿ya? Siempre en el 5º nivel hacemos un test de unas 15, 20 preguntas que intentan medir un poco el conocimiento que tienen ustedes en cuanto a las técnicas básicas, tanto de cocción como de cortes y demás, ¿ya? Entonces, la próxima clase les voy a pedir que respondamos este test y unas 15 preguntas máximo para poder medir esos conocimientos, ¿ya? Si es que ustedes prefieren o quieren, pueden ir revisando algunos datos importantes en cuanto a las técnicas básicas para que no los tome de pronto de sorpresa, ¿ya? ¿Qué es lo que mide este cuestionario? Tengo un cuestionario que tiene preguntas sobre cocina 1, cocina 2 y cocina 3, ¿ya? Que va a medir nada más el conocimiento que tienen ustedes en cuanto a las técnicas. En el caso de que se requiera hacer una actualización, pues yo les pondría sobre todo lectura y revisión de ciertos contenidos para que todos empecemos como que súper bien con el tema de las técnicas, ¿ya? Recuerden que, como les decía yo, la idea es que se puedan validar las técnicas en la ejecución de los platos, ¿sí? Entonces, cocciones correctas de los géneros cárnicos, cortes precisos, temperaturas, todo esto es importante que ustedes sepan o que refresquen sus conocimientos antes de poder empezar con cocina de las Américas, ¿ya? Y les voy a mostrar el documento, el formato que tenemos para poder hacer las fichas, ¿ya? A ver, les voy a mostrar el formato de un segundo. Y les voy a poner una carpetita también en el zip para que puedan tener el formato y se descargue. Lele, ¿dónde están? Ya están todos matriculados en el CIF. Ya. A ver, este es un formato de ficha de análisis técnico. Este documento yo les voy a colocar en una carpetita en el CIF para que puedan ustedes descargarse, ¿ya? Estas actividades normalmente las vamos a hacer en grupo dentro de las horas teóricas que vamos a tener, que quiere decir que la próxima clase
vamos a trabajar ya en estas fichas de forma grupal y vamos a dividirnos las regiones, podríamos decir, de Estados Unidos para que ustedes puedan realizar la información o colocar la información, ¿ya? Esta fichita que ustedes tienen aquí, la idea es que resuma toda la información que se requiere para el estudio de cada una de las regiones o países que estemos revisando. Por ejemplo, ustedes tienen aquí la ficha de Nueva Inglaterra, que es la primera región de los Estados Unidos que vamos a revisar, ¿sí? ¿Qué se coloca en la parte de aquí? El país de estudio y la región en el caso de que estemos estudiando por regiones o solamente el país en el caso de que se esté revisando el país. Por ejemplo, Estados Unidos nosotros vamos a dividir en 4 regiones gastronómicas, ¿sí? México también vamos a dividirlo en 4 o 5 regiones gastronómicas para que vayamos realizando el estudio de esta manera. Pero cuando vamos a otros países, por ejemplo, me invento, México, perdón, Brasil, Uruguay, Paraguay, esos países van a tener que trabajarse en una sola ficha, ¿sí? No vamos a tener que hacer varias fichas, sino solo una, de acuerdo a la extensión que tenga el país y la información de estudio que tengamos, ¿sí? Aquí en esta zona vamos a colocar una descripción del país o de la región que estamos realizando el estudio. Por ejemplo, aquí hemos colocado que Nueva Inglaterra está localizada al noreste del país, integra los estados de Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, ¿no es cierto? Nueva Inglaterra está bordeada por el Océano Atlántico, Canadá y el estado de Nueva York, ¿sí? Entonces, esto es una descripción de la zona que estamos estudiando. Aquí vamos a colocar siempre un mapa, ¿ya? De ubicación de la zona que estemos estudiando. Puede ser un mapa, puede ser una fotografía, incluso saben poner las banderitas, o sea, eso ya depende de ustedes y sobre todo es importante que haya la ubicación, ¿no? Que se pueda visualizar en el mapa la zona que estamos estudiando, ¿sí? Luego vamos a tener datos importantes como el área, la región, en este caso hemos puesto ya, si tengo el área del lugar, estoy estudiando Nueva Inglaterra, las zonas que componen Nueva Inglaterra, y luego colocamos aquí referencias del clima, ¿sí? Tengo el cuadrito del clima, voy a colocar de forma general el clima que tiene lugar. ¿Por qué es importante identificar el clima? Porque eso va a ser relevante el momento de identificar los productos también. Si yo tengo un clima frío, tengo un clima tropical, todo esto va a influir en los productos que yo voy a tener en la zona, ¿sí? La topografía, las características, ¿no? De relieve, las características ¿cómo se llama? Si es que tiene ríos, si es que tiene lagos, si es que tiene montañas, si son playas, todo eso tiene que estar dentro de la topografía, ¿sí? Vamos un poquito más ya a la información relevante gastronómicamente. Tengo primero la columna de los productos. ¿Cuáles son los productos que se dan ya en la zona? ¿Sí? Puedo colocarlo por región o por ciudad en el caso de estarlo haciendo así, o puedo colocarlo de forma general en el caso de que consideremos que los productos que se dan son bastante comunes en todas las zonas, ¿sí? No solamente pueden anotar productos gastronómicos o productos alimenticios aquí, sino si de pronto ustedes consideran que es importante la producción, por ejemplo, de textiles, de madera, ¿no es cierto? Es importante colocar si es que consideran, ¿no es cierto?, relevante dentro de nuestra información, ¿ya? Luego de eso tenemos una columna de preparaciones, cuáles son las preparaciones clásicas o las más famosas, que van estas, recuerden, estas preparaciones definen el perfil de sabor que tenemos en esta zona, ¿ya? Entonces, las preparaciones más comunes, asimismo podemos ponerlo de forma general, o si es que estamos haciéndolo por ciudad o por región, podemos ir colocando según cada una de estas. ¿Cuáles son los métodos de cocción más comunes que se aplican dentro de esta gastronomía? Por ejemplo, si nosotros analizamos la cocina ecuatoriana se fundamenta mucho en las preparaciones como guisos, ¿no es cierto?, cocciones prolongadas, o también podemos definir parte de nuestra gastronomía que utiliza cocciones directo al fuego, ¿no? Parrilla, ¿no es cierto?, cocción en carbón, o sea, todos estos tipos de cocción, sistemas de cocción,
tienen que identificarse y que son importantes el momento de definir los sabores, ¿no? que tenemos en esta zona. Y finalmente, una columna de festividades gastronómicas, fiestas tradicionales referentes a la gastronomía que ustedes consideren que son importantes. O si no tenemos un producto, como por ejemplo aquí en Nueva Inglaterra se hace el Festival de las Ostras, el Festival del Chocolate, pero también hay un Festival de San Patricio en donde hay diferentes tipos de preparaciones, como por ejemplo el pay de manzana, y donde se elaboran guisos o heladería, por ejemplo, que es muy común, ¿sí? Entonces, aquí siempre coloquen información referente a las festividades gastronómicas o que tienen relación con los aportes gastronómicos que tenemos, ¿sí? Entonces, este es el formato de la ficha de análisis técnico que vamos a ir realizando con ustedes. Esto, como digo, lo vamos a ir trabajando en grupo, entonces es importante que ustedes consideren toda la información que tenemos, tanto en la plataforma, igual tienen bibliografía de consulta que les he colocado, para que ustedes puedan ir haciendo una revisión de la información. La guía va a ser súper importante el momento de identificar todos estos datos porque hay la información, ¿no es cierto?, que yo he recopilado que les va a servir para que ustedes vayan identificando la información. Ahora, ¿por qué es importante esta guía? Esta ficha de análisis técnico gastronómico nos va a ayudar a nosotros a identificar los rasgos más importantes antes de realizar las clases prácticas, ¿sí? Nosotros vamos a iniciar una clase práctica y la primera región que revisamos es Nueva Inglaterra, entonces para eso yo necesito saber cuáles son los productos tradicionales, cuáles son las preparaciones que puedo hacer, cuáles son los sistemas de cocción, ¿no es cierto? Dónde está ubicada la región, por qué hay influencia del clima, ¿no es cierto? Y eso en la producción, ¿no es cierto?, de los alimentos que van a ser identificables en el momento de identificar un perfil de sabor, ¿no? De poder realizar las preparaciones. Entonces, por darles un ejemplo, hemos revisado aquí la información de Nueva Inglaterra y luego dentro de las requisiciones tengo yo, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? En Nueva Inglaterra, por ejemplo, tengo el clam chowder, que es una de las preparaciones más comunes que tenemos aquí, ¿ya? Luego de eso voy a hacer un lobster roll, que es un sándwich de langosta, ¿ya? Como segunda preparación. Y finalmente, como tercera preparación, dentro de los postres tengo un Johnny Cake, ¿sí? Entonces, estas tres preparaciones se van a hacer de Nueva Inglaterra. ¿Qué productos estoy utilizando que, por ejemplo, son básicos y que van a definir un perfil de sabor? En el caso del postre, las manzanas, del jarabe de arce, que es importante identificar aquí. Dentro del plato fuerte tengo la langosta, que es bastante interesante identificar este producto también. Y en el clam chowder tengo esta preparación o esta receta básica de cocina francesa que migró junto con los ingleses hasta América, ¿no? Hasta Nueva Inglaterra, y que es parte del perfil de sabor. Entonces, hemos identificado preparaciones que van justamente a definir o a describir esos productos o ese perfil de sabor que yo identifiqué en mi ficha. Entonces, cada grupo, yo les iré diciendo que cuando les toque hacer las fichas de análisis técnico, no, que este resumen de información se pueda expresar en las clases antes de iniciar, ¿sí? Entonces, yo sé cuáles son los productos que debo destacar, yo sé los elementos aromáticos que debo destacar, yo sé el principio que tiene esta gastronomía, de dónde migró, ¿no es cierto?, qué características tiene, que yo puedo destacar. Todo eso vamos a hacerlo a través, primero, del análisis teórico y luego ya en las clases prácticas se elaborarán, ¿no es cierto?, estas preparaciones para que ustedes puedan identificar el perfil de sabor, ¿ya? Ahora, estas preparaciones normalmente yo las explico en la clase teórica, ¿sí? Y ustedes tienen la responsabilidad en el grupo de trabajo, de poder revisar, ¿no es cierto?, si es que requieren algo de presentación, si quieren identificar de pronto alguna receta adicional para sacar no sé, algún detalle pequeñito que ustedes quieran resaltar. O sea, todo esto ustedes pueden realizarlo o revisarlo antes de la clase, ¿sí?
Normalmente el día lunes vamos a hacer la explicación de estas recetas y al siguiente día, ¿no?, que tenemos los martes, vamos a hacer la elaboración de estas preparaciones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la responsabilidad de poder estar al tanto de la receta, de cómo vamos a ejecutarla, estar al tanto de que todos los productos que están en la requisición se entreguen. Ya ustedes están en este momento a un nivel en el que pueden exigir tranquilamente, si es que les está faltando algo, exigir a la bodega que se les entregue, ¿no? Y no esperar a que quizás el docente al último diga, pero ¿por qué no pusiste esto? Y ustedes me digan, ah, es que no nos dieron. Porque cada uno de los ingredientes que están dentro de esta requisición van a ser importantes a la hora de demostrar, ¿no es cierto?, ese perfil de sabor. Si alguien me dice, no, Vero, no tengo tabasco, no nos dieron tabasco, aguanta. O sea, estamos en cocina de Nueva Inglaterra y no tienes tabasco, no tienes salsa inglesa. No puede ser. O sea, tienen que exigir que se entreguen todos los productos para que ustedes puedan desarrollar sus recetas de la mejor manera y se pueda identificar el perfil de sabor. ¿Ya? Preguntas, por favor, hasta aquí. ¿No tienen nada de preguntas? Vero, por ejemplo, esto sería lo que tendríamos que hacer para la tarea que usted nos mencionó, ¿no es cierto? ¿Cómo para la tarea? De esto de los Estados Unidos, la anterior ficha que nos mostró sobre Sí. la topografía y cosas así es lo que tendríamos que hacer nosotros. Eso es lo que ustedes van a ir haciendo. Ahora, esta semana, vamos a trabajar con Estados Unidos. Perdón un ratito. Se fueron para el fondo, Paul. Durante esta semana vamos a trabajar con Estados Unidos. La siguiente semana vamos a trabajar con México. Y de ahí, una vez que hayamos establecido ya toda la información teórica, vamos a empezar la siguiente semana con la ejecución de las recetas, ¿sí? Entonces, como les decía, para eso yo necesito que ustedes estén súper empapados de toda la información, que conozcan y que sobre todo en el grupo de trabajo que ustedes van a tener, estructuren cómo vamos a desarrollar estas recetas para que estemos todos con la información, como que no fallemos, porque hay que pensarlo así. Yo quisiera que ustedes aprovechen al máximo estas 4 horas que tenemos semanales, ya, o sea que no vengan así como que sé o no sé lo que hay que hacer, ya mi compañero me ha de decir, no. O sea, que ustedes revisen todo. En la clase teórica vamos a aclarar cualquier duda que tengan en cuanto a la ejecución de las recetas, para que ya el día que tengan que hacer la preparación, trabajen a presión, saquen todas las preparaciones y que podamos sobre todo tener el espacio para poder retroalimentar, ¿sí? A ver, normalmente en las clases teóricas, prácticas, lo que yo hago es la primera media hora que tenemos de la clase, que en este caso empezaríamos a las 11 con ustedes, máximo hasta las 11:30, ustedes están con todo el set y con los productos ya para poder iniciar, ¿sí? Eso hasta las 11:30. Normalmente, si tienen de 11 a 3, ustedes empiezan 11:30, hasta las 12, hasta la 1:30, ustedes tienen para poder elaborar sus preparaciones. De 1:30 a 2, a 2:15, más o menos, hacemos retroalimentación, probamos, y luego de eso, pues ustedes hacen la limpieza. La idea es que se utilicen correctamente estas horas, pero si yo voy a tener que elaborar 2 menús con ustedes en estas 4 horas, necesito que la organización sea tal que podamos realmente tener el tiempo suficiente para poder retroalimentar y analizar, identificar esto durante la misma clase. Si bien nos hemos... Espérenme un segundito.
¿Ya? Bien. Entonces, recuerden siempre que toda esta información va a ser necesaria cuando vayamos a ejecutar nuestras recetas ya dentro de la clase. ¿Sí? Ahora, mi propuesta es que trabajemos en grupos de 3 personas, ¿ya? Yo sé que ahorita, este momento, estamos con el tema del COVID y todo, y tenemos que guardar ciertas consideraciones en cuanto a la distancia y demás. Pero yo creo que si hay una organización correcta entre el grupo de trabajo, ustedes pueden utilizar el espacio de forma correcta y de esa manera no vamos a tener problemas. Considerando que tenemos bastantes elaboraciones que hacer, ustedes tienen que organizarse en su grupo de trabajo. Es por eso que para estas cocinas yo les proponía hacer grupos de 3 personas. ¿Les parece? ¿Cómo estaban trabajando hasta el ciclo anterior de cocina ecuatoriana? ¿Entre 2? No, sí hacíamos grupos de 3 o 4, dependiendo cuántos estábamos. Ah, ya, Al entonces no. principio del ciclo. Grupos de 3 vamos a estructurar. Ya. Ahora, sí me gustaría, bueno, yo sé que sí, igual va a pasar. Habrán días que quizás no vengan todos y todo, y hay que estructurar los grupos de diferente manera, pero por un tema de incluso trabajo en equipo, de fichas y demás, sí me gustaría que ustedes por afinidad elijan ahora los grupos y ya más adelante igual cuando tengamos juego de roles y todo, igual van a tener que trabajar con todos sus compañeros, ¿sí? Entonces, organicemos para la próxima clase que tenemos, organicen ya sus grupos de trabajo para yo poder tener ya un registro y por el tema de las calificaciones de las clases y de organización también, ¿ya? Entonces, eso para la próxima clase les voy a pedir que estructuren. ¿Ya? Pero una pregunta sobre los deberes. Dime. Ahorita hay uno incluso para hoy, un deber de la tarea externa 1. Ese igual hacemos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice la tarea externa 1? Dice conocimientos de la cocina de Estados Unidos. Es un foro. Ah, ya sí. Sí. Ese sí tienen que revisar un poquito de información y responder el foro para la próxima clase. Para que la próxima clase iniciemos. Dice que es para hoy a las 4 de la tarde. Por eso. O sea, ese tienen que hacerlo y para la próxima clase ya retroalimentamos y es la información inicial que quiero que ustedes respondan antes de empezar con la información de Estados Unidos. Ya, y la tarea externa 3 también es para hoy, de la cocina gourmet. No, esa no. Ya les voy a habilitar ahora. Les quería mostrar las tareas y ya les voy a ir habilitando según las fechas. Pero la tarea que sí tienen del foro, esa sí tienen que responder ahora y la próxima clase, mañana ya retroalimentamos. ¿Ok? Ya. Ya. Y solo otra preguntita, perdón. La tarea interna, una de las fichas de análisis, eso hacemos de... Eso hacemos mañana. Eso hacemos ya. mañana durante las horas de clase que tenemos. Ya. ¿Ya? Eso, chicos. Verán, tengo una reunión. Ahorita una consulta. Por favor, Dígame. no sé si puede habilitar esta vez un poquito hasta más tarde porque ya mismo me tengo que ir a las prácticas y salgo a las 4. Ya, ok. Y allá les voy a habilitar un poquito más. Ahora reviso porque realmente yo había cargado las tareas, pero cargué con una misma fecha, ¿sí? Y ahora les voy a ir habilitando según el avance que vayamos teniendo. Ya quería mostrarles las tareas antes de ocultarlas para que ustedes vean ya cuáles van a ser las tareas que tenemos pendientes durante este periodo y que sobre todo puedan irse adelantando, ¿no? Para que después no les coja por sorpresa. Siempre saben decir, es que los profes ponen todas las tareas al final. No, yo les habilito con fechas para que ustedes las vayan haciendo según como vayamos con los avances, ¿ya? Entonces ahora ya una vez que les mostré, les voy a colocar correctamente las fechas para que de esa manera ya ustedes tengan el tiempo suficiente para irlas haciendo, ¿sí? Estas tareas de las fichas de análisis, esas sí las vamos a hacer en grupo el día de mañana, ¿ya? Ya. Otra cosa que quería mostrarles, que pueden revisar también, que les cargo ahora en la plataforma, les voy a poner una carpeta. Tengo aquí una guía de cómo llenar las fichas estándar.
a ver, yo he tenido bastante cuidado con a los chicos de primero, que justo me tocó este ciclo que pasó, ya, de poderles indicar claramente, porque creo yo, a ver, no voy a decir que no lo hacen, pero creo que se olvidan o dejan el tema de elaboración de fichas como algo bastante secundario y realmente no es así. Entonces quisiera que revisen el cómo tengo que yo elaborar una ficha, ¿no? Para que este sea un documento que luego me quede como respaldo de mis elaboraciones. Entonces tienen aquí una guía también de cómo llenar la ficha para que siempre consideren los datos. Sobre todo revisen las faltas de ortografía, revisen el formato, porque eso demuestra mucho, chicos, de lo que ustedes son como profesionales. Creo que la primera cosa que nosotros identificamos ya cuando estamos en el día a día, ahora que ustedes este ciclo también van a iniciar con sus prácticas preprofesionales, es que los documentos y el cuidado y el detalle que yo pongo a cada uno de ellos demuestra muchísimo cómo soy yo como profesional. No es lo mismo que me den algo hecho a mano a que me den algo en computadora y con la presentación más bonita del mundo, ¿sí? Eso demuestra mucho de cómo son ustedes como profesionales. Las faltas de ortografía, el formato, la letra que utilizan, todo eso demuestra mucho cómo somos como profesionales, ¿sí? Entonces yo les invito a que recuerden un poquito nuevamente cómo hacíamos esas fichas, ¿no? Y que estas fichas tienen que tener la información que ustedes comprendieron. O sea, no me tienen que poner algo que, ya me tocó hacer la ensalada caprese, chuta, y cogí y bajé del internet y puse ahí en los procesos de preparación, porque muchas veces se utiliza nomenclatura diferente, se utiliza incluso, no hay un uso de palabras técnicas, ¿no es cierto? Hasta en otros idiomas, ¿sí? Ponéis las patatas, cortáis el queso, o sea, nada que ver. Y eso es lo que hacen, y eso muestran, y eso han hecho en las fichas durante muchísimo tiempo. Entonces, es hora de que nuevamente revisemos y a conciencia vayamos haciendo esta información. Yo no les voy a pedir que ustedes entreguen fichas, por ejemplo, de forma individual. Todo esto yo les hago trabajar en grupo, pero necesito que si trabajan en grupo pongan conciencia en cada una de las actividades que hacemos, ¿sí? De que sean documentos profesionales. Ahora igual van a tener con José que hacer toda esta parte teórica de planificación, del know-how de cómo vamos a hacer los juegos de roles. Entonces eso tiene que demostrar mucho lo que ustedes ya son como profesionales. De aquí a menos de 6 meses ustedes van a estar como colegas nuestros, no como estudiantes. Entonces tienen que quitarnos nuestros trabajos, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos quitan los trabajos? Siendo mejores que nosotros. Entonces tienen que ser profesionales en cada una de las cosas que hacen. Sobre todo porque ya estamos en 5º nivel, ¿ya? ¿Ok? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Les pido entonces que si quieren irse incluso descargando algunos documentos, váyanlo haciendo, porque a veces de pronto nos quedamos sin internet y no podemos trabajar porque no tenemos el material. Entonces procuren hacerlo, procuren por favor revisar la información que tenemos en el CIP. Ya les voy a colocar las fechas exactas de las tareas que vamos a ir avanzando y nos vemos el día de mañana para trabajar la parte teórica ya de Estados Unidos. Sin perder tiempo. Listo, profe. Ok. Listo, chicos. Ya, Un profe. gusto entonces haberlos visto. Espero que podamos iniciar bien este ciclo, que aprovechemos al máximo y que se queden ustedes con un bonito recuerdo de esta asignatura. ¿Ya? Motivado siempre. Esperemos que ya la próxima semana podamos retornar al híbrido y ya no tengamos inconvenientes, sobre todo con la ejecución de nuestras clases, que bueno, en realidad no creo que haya mayor problema porque somos grupo pequeño, entonces no creo que haya mayor problema, ¿ya? Eso, muchachos. Les dejo que me llamaron a una reunión un ratito y tengo otra hora de clase de nuevo, ¿ya? Listo, profe. Gracias. Gracias, chef. Gracias, Erika. Gracias, profe. Gracias. Chao.